A lo largo de los distintos vídeos de builds que he ido subiendo de Final Fantasy VII Rebirth, muchos me habéis preguntado si cada build puede funcionar sin solapar al resto de personajes. Es obvio que cuando las planteo, las hago pensando exclusivamente en el personaje en cuestión para que veáis su máximo potencial. Pero siendo un juego donde no tenemos infinitas materias de un mismo tipo, la pregunta es, ¿podemos hacer una build grupal que dure prácticamente todo el juego sin modificar? ¿A quién le damos las materias de las que solo tenemos un ejemplar si le vienen bien a varios personajes? Pues hoy, en este vídeo, vengo a resolver todas estas dudas. Voy a plantearos mi configuración favorita para que podáis disfrutar del juego sin apenas tocar nada más. Os recuerdo además que cada personaje va a estar enfocado en una build ya vista en el canal. En el comentario fijado os dejaré los links de cada guía individual, donde me explayo y desengrado cada una al detalle. Así que, ahora sí, dicho esto, allí voy. Antes de empezar, todo este vídeo está pensado para jugar en modo difícil, o para dejaros personajes con una build definitiva tras finalizarlo, aunque esto no significa que no podamos hacerlo en modo normal. A mi gusto, todos los personajes llevan siempre vigorizante, curación y resucitar, así que estas tres materias las vamos a dejar fijas en todos. Al no poder usar objetos en difícil, si un personaje necesita que lo curemos o lo resucitemos de urgencia, necesitaremos usar el BTC del personaje que en ese momento lo tenga cargado, así que estas tres materias van a ser fijas. Si aún no tenéis las armas recomendadas con todas las ranuras desbloqueadas, utilizad alguna alternativa o prescindid de algunas de las materias del setup. El objetivo final es llegar a la forma definitiva de estas builds. Empecemos con Cloud, el protagonista de la aventura. La gran fortaleza de Cloud es la de ser el personaje híbrido por excelencia, y la espada mortal es el arma que nos sube la misma cantidad en fuerza y en magia. El aro que usaremos será el aro de Ocetra, ya que es la mejor armadura del juego, con buenos stats defensivos y el máximo de ranuras para materia. Importantísimo que Cloud tenga la materia elemental vinculada a la magia a la que nuestros enemigos sean débiles, y si no, ante la duda le ponemos la materia Hinnogélida. Con ello, todos nuestros ataques serán mucho más dañinos. También equiparemos el combo Guardia y Guardia Crítica para aprovechar al máximo nuestras contras. Si no sabes el motivo exacto, podéis verlo en la guía de cómo llevar a Cloud, donde explico por qué esta combinación es increíble para él. También será el elegido para llevar una de las dos materias despiadadas que tenemos en el juego, ya que su habilidad Carga Perforante es ideal para ello. En la parte de su ataque mágico vamos a vincular dos materias verdes a las que sean débiles los enemigos con absorción mágica y otra con refuerzo mágico. Con esto Cloud hará un daño mágico increíble y al mismo tiempo recuperará PM para poder lanzarlo de nuevo o para una curación. En caso de duda, ponerle a refuerzo mágico la materia híbrida de rayo y viento y a la absorción mágica una de viento o viceversa, para tener así todos los elementos al mismo tiempo. En sus dos últimas ranuras, de las que podemos prescindir si no tenemos aún esos slots, le podemos dar la única materia fortalecedora del juego y también la materia sacrificio. Esto se apilará con los dos nodos de eficacia del arma más 5% que acompañaremos con el incremento de daño en modo ofensivo y el daño de límites. La invocación elegida será Gilgamesh o Neo Bahamut, ya que ambos aumentan tanto el daño físico como el mágico. Si no os gusta la materia sacrificio, podéis cambiarla por la materia análisis para ir analizando todos los enemigos que veamos. Para acabar, el accesorio será el guante de Genji o el lazo divino. Si no tenéis ninguno de los dos, podéis darle la medalla del honor de los cadetes espaciales o en su defecto el brazalete prodigioso. Sigamos con Aeris, nuestra máquina lanzadora de hechizos. El arma dependerá del daño elemental que busquemos. Ante la duda, yo le daría el bastón defensivo, ya que es el que nos da dos nodos de daño del mismo elemento, en este caso viento. Si buscamos fuego, por ejemplo, usaríamos la vara sapiente. Usaremos el combo de materias azules que detallé en su build, dando una materia de cada tipo. Y un consejo, no escatiméis en conseguir muchas materias del mismo tipo y subirlas. Tranquilamente podéis tener hasta 15 materias de fuego, 15 de hielo, de rayo y de viento, para poder equipar todo lo necesario entre todos los personajes cuando haga falta. En este caso pondremos una materia viento a cada una de las materias azules que le daremos. Por orden de importancia son combo mágico, refuerzo mágico, absorción mágica, área y conjuración rápida. La última materia, y muy importante, es la única materia taumatúrgica que hay en el juego. Su invocación va a ser Fénix, ya que es la única que sube el daño mágico a lo que nos interesa.
Las mejoras de armas siempre van a ser el daño del elemento que necesitemos, en este caso con el bastón defensivo, las 2 de daño de viento, y podéis rellenar el resto con círculos duraderos o cualquier otra cosa que os guste. La armadura tiene que ser la que dé el máximo de ranuras, en este caso el amuleto de los Cetra, y su accesorio será la capa del rey de los chocobos, para empezar con una barra de BTC solo empezar el combate. Si no tenéis esta capa, dadle algo parecido como el pañuelo tempranero. Tifa es la encargada de aumentar la barra de vulnerabilidad del enemigo, hacer daño físico y consumir BTC. Mi arma favorita son los guantes de piel, ya que con los nodos de potenciación de Zangan, eficacia del arma 5%, ataque básico 5% y ataque físico más 20, la tendremos perfecta para destrozar con nuestros combos. El brazalete de la Valkyria es de las mejores elecciones para la armadura, por su defensa y el número de ranuras. A Tifa le daremos la segunda materia elemental del juego, vinculada al elemento débil del enemigo. Ante la duda, ponedle hielo o viento. Hurto, temporal y encadenamiento son prácticamente obligatorias. Podéis terminar de completar la build con potencia ataque y merma defensa, junto a la materia suerte para forzar críticos. Y en este último slot, ya que le hemos dado la materia fortalecedora a Cloud, le vamos a dar a Tifa la materia veloz, pero si lo preferís podéis intercambiarles estas dos materias. La invocación elegida será Odín para potenciar aún más su fuerza física. En cuanto al accesorio, yo soy muy fan del anillo furia, pero nos puede hacer volar la vida una barbaridad, ya que nos van a quitar más si lo tenemos equipado. Como mi intención en esta build grupal es dejar a Cloud como el máximo DPS gracias a la materia fortalecedora, a Tifa le pondremos las sandalias de Hermes, así empezaremos con prisa y podremos aprovechar ese estado durante una buena parte del combate. Barret es el tanque, y lo elegiremos cuando necesitemos cubrir este rol, el cual es muy útil. El arma elegida será la acribilladora, ya que es la mejor para esta función, mientras que su armadura será el brazalete de Ceres. A Barret le daremos la tercera materia elemental del juego, vinculada generalmente a fuego, ya que en los capítulos donde es obligatorio usarlo, la mayoría de enemigos son débiles a fuego, salvo en la mina de Mitrillo, donde el boss es débil a rayo. La complementaremos con 2 materias de suerte para forzar críticos con su gran cantidad de impactos. También le daremos la segunda materia de esperada del juego, gracias a la facilidad que tiene para aumentar la barra de BTC con su habilidad Disparo Ígneo. El combo guardia más guardia crítica la ayudará muchísimo como tanque. Le añadiremos la materia protectora para reducir el daño, y la materia energética con la que nos podremos curar sin consumir PM, algo de vital importancia para su habilidad Efecto Avalancha. La invocación elegida será Jata, y los nodos del arma serán Coraza tras estallido, Estallido rápido, Recuperación de vitalidad más 25% y estados beneficiosos propios. Todo esto, junto al accesorio Insignia Salvavidas, hará que Barret se cure cantidades gigantescas de vida incluso usando solamente chakra. Red 13 es nuestro híbrido. Puesto que su gameplay se basa en cargar la barra de venganza, habrá combates en los que queremos acabar rápido sin darle tiempo a cargar esa barra, teniendo que usar magia para ello. Mi arma favorita para esta build es el collar de plata. Usaremos también el brazalete de Ceres como armadura y la bufanda del rencor como accesorio para aumentar aún más sus defensas. Los nodos del arma serán sí o sí las 2 de carga de barra de venganza. El tercero puede ser ahorro de PMs ofensivos y en el cuarto podéis ponerle el que más os guste, como por ejemplo prisa mágica. En cuanto a las materias, el combo guardia y guardia crítica es muy necesario para Red, ya que cubriéndose es como aumenta la barra de venganza, y es importante que le quiten la menor vida posible incluso cubriendo. Una materia robusta nos va a ayudar a incrementar ese estado defensivo. Es de vital importancia que le demos una de las 2 materias iniciativa para así poder lanzar Venganza Glacial al principio de los combates o usar ese BTC para castear magia en los enfrentamientos del mapa. Para ello, le daremos el combo de 2 materias mágicas del mismo tipo, una con ahorro mágico y otra con aria, pudiendo así lanzar un hechizo al principio del combate a todos los enemigos consumiendo muy poco PM. Para acabar, la materia tóxico pétrea puede ser una buena elección porque los enemigos del capítulo del Cañón Cosmo no son resistentes a veneno. La invocación elegida será Alejandro. Yuffie actuará como personaje principal cuando no usemos a Cloud. La daga giratoria es el arma que nos interesa para tener los nodos de Revitalia y BTC con guardia crítica. Lo complementaremos con estados beneficiosos propios y ahorro del BTC del arma.
La armadura será el amuleto de Hades. En las materias le daremos hurto y aprendizaje, vinculadas las dos con absorción de vitalidad, además de meterle la materia temporal. También el combo guardia crítica para aprovechar los nodos del arma que hemos equipado. Sumaremos en las materias carga y la única materia estratégica del juego, con la que rellenaremos BTC usando 3 acciones distintas. Esto hace un combo increíble con el accesorio brújula del rey pirata. Si no lo tenéis, equipadle el llavero de Roche. Como última materia podemos ponerle autohabilidad para que cuando no la estemos controlando directamente moleste a los enemigos lanzando el shuriken. La invocación que le equiparemos será Ramu. Y acabamos el grupo con Kite-Seed, nuestro gatito buffer y aleatorio. El megáfono con eco es el que nos da los nodos de estados beneficiosos otorgados y propios, a la vez que los 2 de Guardián Moguri. Con el accesorio anillo mágico incrementaremos la duración de nuestros bufos. El amuleto de Hades será nuestra armadura y le daremos la materia temporal junto a la tercera materia área para aprovechar los nodos y el accesorio a prolongar los bufos. La segunda materia iniciativa será para Kite, para poder invocar al Moguri nada más empezar el combate, y le daremos la materia carga para darle la opción de duplicar su BTC. Sumamos también el combo de las 2 materias guardia para cuando nos quedemos sin Moguri, una materia protectora para potenciar el setup defensivo y una materia mágica para tener opciones ofensivas. Las 2 últimas materias serán autohabilidad y autoarma para que Kite por sí solo vaya tirando bufos aleatorios. La invocación que le daremos será Neo Bahamut, si no se la hemos equipado a Cloud, ya que en su defecto será la que más gracia os haga. Por cierto, no os olvidéis de configurar los atajos en Kite tal como lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, para que así la CPU pueda lanzar las habilidades cuando tenga BTC gracias a la materia autoarma. Y esto es todo. Esta es mi configuración favorita para el grupo entero. Como os decía al principio, esta guía cobra todo el sentido si la complementáis con la versión detallada de cada personaje. Recordad que tenéis todos los enlaces a las builds individuales en el comentario fijado. Y ahora contadme, ¿cuál de todas es vuestra build favorita? ¿Os ha sorprendido alguna de estas combinaciones? Dejádmelo abajo en los comentarios. Si os ha gustado este recopilatorio, dejad un buen like, suscribíos al canal si aún no lo estáis y activad la campanita para no perderos los próximos vídeos de la saga. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.